Continuamos con las aplicaciones del teorema de Pitágoras. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular medidas indirectas cuando queramos calcular otras cosas, como en este caso un área. Nos piden calcular el área de un triángulo que dice que es equilátero, del que nos dan el perímetro, que mide 54 centímetros. Si lo que nos piden es calcular, en este caso el área, lo primero que necesitamos es recordar cómo se calcula el área de un triángulo: base por altura partido por 2. Ya sabemos cómo se calcula el área. Necesitaríamos conseguir cuánto vale la base del triángulo, saber cuánto mide esta base y cuánto mide la altura, que está aquí. Para empezar vamos a ir a por la base. No nos dan lo que mide el lado del triángulo, pero sí nos dicen que su perímetro es de 54 centímetros. Como el triángulo es equilátero, eso quiere decir que sus tres lados son iguales. El perímetro son 54 centímetros. Si los tres lados son iguales, cada uno de esos lados mide 54 dividido entre 3, 18 centímetros. Así que los tres lados de este triángulo, los tres miden 18 centímetros. 18 centímetros ese lado, este lado y también la base, 18 centímetros. Nos faltaría calcular la altura. Sabemos que la altura de un polígono es perpendicular a la base. Ese ángulo de ahí mide 90 grados. Y nosotros lo que queremos calcular es la altura, que de este triángulo rectángulo sería uno de los catetos. Si conociésemos dos de sus lados, podríamos calcular el tercero. El problema es que solo conocemos este. Este mide 18 y queremos calcular la altura. Nos faltaría saber cuánto mide este otro lado del triángulo. Pero ese lado, como este triángulo grande, el original, es equilátero, la altura divide a la base en dos partes iguales. Justo esto es la mitad de la base y esto también es la mitad de la base. Si la base entera mide 18 centímetros, este segmento de aquí mediría la mitad, 18 entre 2, este segmento mide 9 centímetros. Esto ocurre en los triángulos equiláteros y también ocurre en los triángulos isósceles cuando la base es el lado desigual. La altura divide a la base justo en dos partes iguales. Así que si sabemos lo que mide la base entera, solo la mitad de la base podemos calcular cuánto mide. Pues ahora que tenemos eso, nos fijamos que tenemos un triángulo que es rectángulo, del que conocemos lo que mide la hipotenusa. A mediría 18 centímetros, este es el ángulo recto, esa es la hipotenusa. Conocemos lo que mide uno de los catetos, este por ejemplo sería C, mide 9 centímetros y nosotros queremos averiguar lo que mide el otro cateto, que es la altura del triángulo del que buscamos el área. Como este triángulo es rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras y tenemos que la hipotenusa al cuadrado, 18 al cuadrado, es igual a b al cuadrado, que no sabemos cuánto mide, más c al cuadrado. Así que ya estamos acostumbrados a hacer esto: 18 al cuadrado menos 9 al cuadrado sería b al cuadrado. Operamos con la calculadora y nos sale que 243 es b al cuadrado. Luego b sería la raíz cuadrada de 243. Esa raíz cuadrada no da exacta, la tenemos que aproximar. Dijimos que estos resultados los íbamos a aproximar con dos cifras decimales, así que redondeamos y obtenemos que b, que es la altura de este otro triángulo, mide 15,59 centímetros. Así que este mide 15,59 centímetros aproximadamente. Pues ahora que ya sabemos lo que mide la altura, ya sí podemos calcular lo que vale el área. Para calcular lo que vale el área, entonces, tenemos que calcular base, que mide 18, por altura, que mide 15,59 aproximadamente, dividido entre 2. Calculamos con la calculadora y aproximamos también con dos cifras decimales. Multiplicamos, dividimos entre 2 y tenemos que el área de ese triángulo sería 140,31
centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Repasamos. Queríamos el área. Conocíamos la base porque nos daban el perímetro y calculamos lo que valía el lado. Nos faltaba la altura. Para calcular la altura, como es perpendicular, podemos usar un triángulo rectángulo que hemos trasladado aquí, del que conocemos uno de los lados, la hipotenusa, otro de los lados, ese cateto, y podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Con eso calculamos lo que vale la altura y podemos calcular el área. ¿De acuerdo? Vale, pues seguís, a ver si os salen.